Buenas tardes, soy Rafael Pérez y en esta ocasión les voy a hablar de la NIA 200, Objetivos Globales del Auditor Independiente y la realización de la auditoría. Para empezar, podemos establecer que el contador público está regulado por normas, y en este caso, en la realización de auditorías está regulado por las normas internacionales de auditoría. Estas abordan diferentes puntos a los cuales debe apegarse el contador al pie de la letra. En este caso abordamos la NIA 200, la cual aborda las responsabilidades globales del auditor independiente, establece objetivos, el alcance de esta y su evaluación de la estructura y aplicación de los estados financieros que adopte la entidad. La auditoría de estados financieros es realizada principalmente para aumentar el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros a través de una opinión del contador público. Esta debe estar basada en un marco de información financiera aplicable, como son las normas internacionales de auditoría, requerimientos de ética, entre muchos otros. Es importante destacar aquí que la dirección es la encargada de proporcionar la información sobre la cual el contador público va a trabajar para emitir una conclusión. También se busca la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros no tienen errores materiales por fraude o error. Esta seguridad razonable es obtenida sobre las evidencias, las cuales deben ser suficientes y adecuadas para saber que no existe un riesgo para emitir una conclusión inadecuada, y esta debe estar generada en un nivel aceptablemente bajo. La conclusión emitida no siempre va a ser una seguridad completa, pues mucha de la información o alguna parte de la información que poseemos es más convincente que concluyente. Por otro lado, el contador público o auditor debe identificar las incorrecciones u omisiones materiales que se presenten. Esto a través de un análisis de la información y evidencias que se le proporcionen. También él posee la responsabilidad de comunicación, lo cual se hará hacia los usuarios, dirección, responsables del gobierno de la entidad o terceros, dependiendo lo que aplique la norma o lo que le exija la norma. Y por último, el contador público debe hacer uso de su juicio profesional para tomar decisiones y emitir su conclusión. En la auditoría de estados financieros, las normas internacionales de auditoría establecen algunos requerimientos al contador público, como son el identificar y valorar riesgos de incorrección material por fraude o error. Estos deben hacerse con el previo conocimiento de toda la información que se le proporciona al contador sobre la entidad, la información que el contador posea sobre el entorno de la entidad y sobre los controles internos que ésta maneje. Otro es el obtener evidencia suficiente y de calidad sobre si existen incorrecciones en la información que se le proporcionó. Ante esto debe hacerse un análisis para identificar si las evidencias que se poseen son suficientes y son aptas para emitir una conclusión de seguridad razonable. Y por último está la de generar una opinión sobre los estados financieros. Esta conclusión debe ser emitida sobre las evidencias que se le proporcionaron al contador a través de la información de los estados financieros, como pueden ser los registros contables, entre muchos otros. Respecto a los objetivos globales del auditor, cuando éste practica una auditoría en los estados financieros, debe cumplir algunos objetivos, como son el obtener seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrecciones materiales por fraude o error. Esto lo debe realizar analizando la aplicabilidad de las normas que haga la entidad. Y a esta normatividad aplicable podríamos decir que son las normas de información financiera que rigen la emisión de estados financieros. También está el emitir un informe sobre los estados financieros y la comunicación que le corresponda realizar. Respecto a esto, el contador público debe emitir su conclusión y su opinión sobre el análisis ya realizado en un informe, y también debe comunicarlo a quien las normas le indiquen sobre la entidad, como pueden ser los usuarios, la dirección o incluso terceros. Por otro lado, cuando no se pueda obtener una
conclusión de seguridad razonable, el contador público debe denegar su opinión o renunciar al cargo si es que las disposiciones legales se lo permiten. Esta situación se puede presentar cuando las circunstancias no son suficientes para emitir una seguridad razonable. Por ejemplo, podríamos decir que se podría presentar esta situación cuando la información que se le proporcionó, las evidencias, son muy escasas y además tienen dentro de ellas incorrecciones evidentes. Abordando algunas definiciones que intervienen en la NIA 200, podemos establecer el marco de información financiera aplicable. Este es aquel marco que adopte la dirección de la entidad y debe estar establecido o adoptado por la naturaleza de la entidad y los objetivos que ésta persiga. Principalmente podemos encontrar la normatividad que regula los estados financieros, que es la NIF. También está la evidencia de auditoría. Esta es toda la información que ayuda al auditor a alcanzar sus conclusiones. Estas evidencias deben ser las suficientes y de suficiente calidad que decida el contador público y que asimismo también determine si esta información que se le proporciona a través de evidencias son relevantes y fiables para que su conclusión emitida tenga una confiabilidad mayor. Otro punto son los riesgos de auditoría. Estos son riesgos de que el contador emita una conclusión inadecuada cuando los estados financieros contienen incorrecciones materiales. Aquí es fundamental la detección de estos riesgos para evitar generar opiniones o conclusiones inadecuadas, y este punto se relaciona también con el siguiente de riesgos de detección, el cual es cuando el contador no detecta incorrecciones materiales en el procedimiento para reducir el riesgo de auditoría. Y estos dos puntos son importantes dentro del trabajo del auditor, porque el mismo auditor debe ser la persona que identifique los riesgos dentro de la información o evidencias que se le proporcionan para emitir una conclusión de seguridad razonable efectiva. Y por último está el concepto de incorrección, el cual es la diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información revelada en partidas de los estados financieros. Estas pueden ser causadas por errores o por fraude mismo que la entidad busque establecer para su mejora. Algunos de los requerimientos que establece la NIA 200 a los contadores públicos dentro de la práctica de las auditorías es presentarse en la práctica con un escepticismo profesional, el cual es que el auditor será de la idea de que puede existir circunstancias que contengan incorrecciones materiales. Este punto se refiere, o más bien el escepticismo se refiere a que el contador público debe estar alerta de identificar o de saber que en algún momento va a encontrar alguna incorrección material, y es algo que no puede evitar. Otro requerimiento es el juicio profesional. Este debe ser aplicado en la planificación y ejecución de estados financieros, o sea, en la ejecución del análisis que haga sobre la información en evidencias que se le proporciona al contador. Este debe ser aplicando las normativas éticas, contables y de auditoría que se le establezcan al contador para el trabajo. Y por último, otro requerimiento son las evidencias suficientes y adecuadas y el riesgo de auditoría. Estos son para obtener una seguridad razonable, y es importante destacar que las evidencias suficientes deben ser la cantidad que el contador determine que son suficientes o que son de gran utilidad, las bastas que él decida para poder realizar su conclusión. Asimismo, estas evidencias que se le proporcionen, el contador público debe determinar si son de calidad o son aptas para
la conclusión que vaya a emitir. Y tiene que saber que existen riesgos en la auditoría que pues debe identificar y al mismo tiempo debe emitir resultados o reducirlos a un nivel aceptablemente bajo. Respecto a la realización de la auditoría, el auditor debe realizar los siguientes puntos. 1. Debe cumplir con las normas internacionales de auditoría aplicables al trabajo que esté realizando y pues debe aplicarlas dependiendo de aquellas que estén en vigor actualmente o en la fecha que esté haciendo la auditoría, y debe aplicar también las NIA que se relacionen con el trabajo que está realizando. Otra es que el auditor aplicará la guía y otras explicaciones que proporcione la NIA. Esta lo debe hacer comprendiendo el objetivo que estas normas buscan. Y por último, el auditor podrá no manifestar o no cumplir algunos de los requerimientos que establece la NIA cuando estos no lo requieran o no apliquen dentro del trabajo que está realizando. El auditor puede no considerar el cumplimiento de un requerimiento cuando no se aplique la totalidad de las normas internacionales de auditoría, y puede excluir algún requerimiento cuando éste no esté incluido en una condición. Esta exclusión que haga de algún requerimiento la deberá excluir, pero deberá aplicar algún procedimiento diferente al requerimiento que no cumple o que no tiene efecto o no es efectivo para el trabajo, y pues deberá realizar algún procedimiento diferente que lo lleve a cumplir el objetivo planteado. En caso de no alcanzar alguno de los objetivos o un objetivo solamente de los que se plantearon, el auditor deberá evaluar si este objetivo no cumplido o no alcanzado genera algún efecto en los objetivos globales que se tienen de la entidad o del trabajo de auditoría, y si este requiere una modificación en la opinión, o puede que el contador público decida renunciar al encargo si las disposiciones legales se lo permiten, por el no poder proporcionar una conclusión o una opinión de seguridad razonable. Las normas internacionales de auditoría son de gran ayuda para el auditor, porque estas le establecen los procedimientos, los elementos, los requerimientos, los objetivos que debe perseguir o alcanzar o buscar cuando realice un trabajo de auditoría. En este caso, en el caso de este trabajo, la NIA 200 es muy importante para realizar auditorías sobre estados financieros. Y esta auditoría sobre estados financieros nos ayuda a saber los objetivos que se persiguen, los requerimientos que debemos cumplir, y nos establece la obligación de emitir un informe sobre la opinión que tenga el auditor de los estados financieros. Esta auditoría de estados financieros debe ser para establecer una confiabilidad de que los estados financieros están siendo realizados de forma adecuada y que no incluyen o no influyen o no recaen en fraude o en errores técnicos, y si es que caen en alguno de estos, es importante señalarlos en el informe que se emita. Pues para mayor información pueden investigar en la NIA 200 dentro de las normas internacionales de auditoría. Gracias por su atención.